Ya estamos en el tema sobre la mesa. Muchas gracias por sintonizar y por escuchar este podcast y quienes nos ven desde luego a través de Mega Noticias. Saludo con mucho gusto a Víctor Hugo Hernández, nuestro analista en este tema sobre la mesa. Víctor, ¿cómo estás? Te saludo con afecto, Raúl. Dos temas. Bueno, tres temas. Bueno, pueden ser muchos más, Víctor. Es que, a ver, sí, de veras que cuando escucha uno al presidente López Obrador, uno dice, estamos frente a un estatista, no digo estadista, estatista, sí, porque el presidente, sí, en esta idea de gobernar como lo ha hecho en estos últimos 5 años, sí, pues tiene muchas ocurrencias, porque no se le puede llamar de otra forma a lo que propone. Me da la impresión que el presidente se va a dormir temprano allá a su recámara de Palacio Nacional, sí, y empieza de alguna forma, a ver, ¿y ahora qué? Una buena idea para poder impactar y tener entretenidos a los mexicanos en esto. Y de ahí han salido de esos sueños, de esos momentos quizás de reflexión y de gustos. El presidente puede decir, oye, vamos ahora a tener una línea aérea, ¿sí? Rescatamos Mexicana y bueno, pues la echamos a volar y rescatamos de alguna forma este proyecto, pero que sea el ejército el que funciona. No importa si es viable o no, si va a perder dinero, si hay rutas, o sea, no importa eso, simplemente es una buena ocurrencia. Pero mañana se acuerda de otro tema, a los trenes. Oye, ¿por qué no hay trenes de pasajeros en México? ¿Por qué no tenemos, como antes, el jarocho, el tapatío? Sí, y esos trenes que seguramente muchos usamos en nuestra infancia, en nuestra juventud, y estoy hablando de trenes, ¿sí? Y me da la impresión que el presidente, pues, a ver, trenes, ¿por qué no tenemos trenes de pasajeros en México? Sí, hay que hacer por decreto que haya trenes de pasajeros en México. Me da la impresión que muchas de las decisiones que se han tomado en este país ha sido no en base a la planeación, no en base a la factibilidad, si es posible o no, si es posible económicamente o no, sino simplemente, sí, a una ocurrencia. Y de ahí esto, lamentablemente, Víctor, tiene un alto costo para nuestro país, porque el presidente está jugando con el dinero de los mexicanos, porque es simplemente métele dinero, sí, a estas ocurrencias sin que tengan una viabilidad, sí, económica. Ese es mi punto de vista, así como para empezar, Víctor. A ver, varios detalles, mi querido Raúl. Uno, me recordaste a este monarca, ¿no? El Luis XIV, allá en la época del Estado feudal, cuando decía el Estado soy yo. Y no podía pasar más acción que la que el monarca dijera y acciones lo que él dijera, y como fuera, era él finalmente la última autoridad. ¿Me recuerdas esa famosa frase que quedó en la historia? Y en relación al tema de los trenes, pues vaya que es una apuesta a futuro controvertida y que vale la pena discutir, pero que en su implementación es donde conlleva los riesgos y las trampas. Me diera la impresión de que el presidente está consciente de lo que ocurre en el mundo en cuanto al tema de los trenes. Es cierto que hay algunos trenes que son exitosos. Casi siempre los trenes exitosos, mi querido Raúl, son los de turismo. Normalmente el resto de las vías ferroviarias y los trenes normales no funcionan si no son más que para la carga y el transporte de cierto tipo de, ya sabemos, de mercancías y productos que se mueven en todo el mundo, es cierto, pero bajo otras condiciones y otras perspectivas. ¿Por qué desaparecieron los trenes en su momento? Pues porque fueron superados por las autopistas, por los camiones de carga, por otro tipo, por el avión, por otros medios de transporte más modernos, incluso el barco, fíjate, que vinieron a sustituir a un tren que en cierto sentido evoca mucho la nostalgia y el pasado. Bien lo decías tú, yo también tuve la oportunidad de viajar en tren cuando era niño, lo recuerdo como algo nostálgico, bonito y simbólico, pero de una época que ya se fue. Que pueda regresar otra vez con eficiencia, híjole, no lo sé. Hay que recordar dos fechas importantes. Una, Lázaro Cárdenas cuando privatiza los ferrocarriles. Y dos, Ernesto Zedillo,
creo que la gestión de Salinas de Gortari, reprivatiza los ferrocarriles y se los entrega a por lo menos dos grandes grupos ferroviarios en este país. Uno es Grupo México, con pésimos antecedentes, y el otro es este grupo norteamericano, Kansas City Southern. Entonces, así las cosas, el presidente hoy dice, los trenes deben de volver a ser trenes de pasajeros. Pero mañosamente dice que los pague la iniciativa privada en cierto sentido, que el costo, como está ocurriendo en otras partes del mundo, que no siempre es la iniciativa privada, porque en muchos es el Estado, pero que sea aquí, le doy la oportunidad a quienes actualmente tienen las concesiones de que sean ellos los que subsidien y absorban las pérdidas que representan, porque son pérdidas que representan los trenes de pasajeros actualmente. Es una apuesta política interesante, cuestionable, cuestionada en muchos sentidos, pero que, caray, vaya que nos mueve a la discusión y al análisis, porque sí hay líneas exitosas, Raúl, pero hay otras que no lo son tanto. Pero, a ver, no hay ni una en el mundo que sea exitosa económicamente. O sea, no hay ningún estudio que pueda mostrar eso. Pero, a ver, más allá del gusto del presidente por los trenes, por las líneas aéreas, me parece que lo prudente sería hacer un estudio. ¿Sí? Buscar a los expertos y hacer un estudio para ver realmente la factibilidad de hacer este tipo de proyecto, de volver al tren de pasajero, más allá del romanticismo, más allá de lo que pudiera gustarse, ¿es viable económicamente? Los concesionarios hoy de las vías de tren, estos 17,000 kilómetros que hay en el país, para poder de alguna forma poner estas 7 rutas de pasajeros, que entre ellas ya mencionamos algunas, ¿son viables? ¿La logística se requiere? ¿Estás hablando de trenes eléctricos o de trenes de diésel o de un esquema híbrido? O sea, ¿de qué estás hablando? Y por eso me parece que es oportuno. Sí, el tema de la propuesta del presidente debería de ir, bueno, acompañada de un proyecto y no simplemente decir, queremos trenes de pasajeros, que las empresas concesionarias vean si sí quieren y si no quieren, el ejército lo hace. El ejército con dinero público, es decir, con un alto costo para nuestro país. Ya lo decías. Sí. Me parece que falta esa parte sí, de la factibilidad y no simplemente la ocurrencia que parece es lo que ocurre en este sentido. Y me parece que falta el estudio, la factibilidad y desde luego esta parte que me parece muy delicada, el que se diga simplemente sí, que va a ser el ejército mexicano el que lo va a tomar porque eso implica recursos públicos del pueblo. Sí, y de por sí tenemos déficit importante de dinero. Claro. Este año, el próximo año, vamos a tener un déficit de 2 billones de pesos. Pues ¿de dónde carambas va a salir el recurso? Mira, me parece que si los trenes fueran negocio, está el Chepe, por ejemplo, que es turístico, como tú bien lo dices, claro, aunque también transporta a esas zonas alejadas, urbanas, y le da un buen servicio. Tenemos el otro tren que funciona muy bien, que son apenas unos cuantos kilómetros, el de Guadalajara Tequila, que es turístico. Los fines de semana solamente funciona sábados y domingos para llevar a turistas a Tequila y regresarlos en el tren que se llama precisamente el del Tequila Express. Y tenemos los otros trenes que están funcionando, el del Estado de México a la Ciudad de México, que llega ya a Buenavista, el tren suburbano, que por su cantidad por su tamaño mueve una gran cantidad de personas a este centro urbano de la Ciudad de México, ¿sí? Sin embargo, bueno, todos los trenes que hay especialmente en el mundo cuestan dinero. Por eso va a ser interesante, sí, ver que no simplemente una cosa de gobernar, no se trata simplemente de publicar decretos, Víctor. Ese es mi punto de vista. Claro, y vaya que hay proyectos interesantes. Bien lo decías tú, depende también qué tipo de tren. Mira, ¿quiénes tienen trenes muy avanzados? Que también los paga el Estado en muchos sentidos, ¿no? Pero son sumamente avanzados y modernos. Japón, Alemania, China, Corea del Sur, trenes ultra rápidos, incluso algunos
presumen de ser los más veloces del mundo, gracias a la tecnología de los superconductores que casi levitan. En Japón ves trenes que van a una velocidad impresionante y que presumen de la exactitud de sus horarios para llegar y salir de las estaciones. Trenes realmente impresionantes. No sé si estemos nosotros aspirando a ese nivel o estemos todavía en la percepción que tú y yo tenemos del tren antiguo ese que era de ruedas y que iba ahí con carbón diésel, avanzando y con una locomotora, sí, o de diésel, ¿verdad? En fin, pero sí tiene mucho que ver el tipo de tecnología que cuesta muchísimo. Ahora, pues sí, deben de ser. ¿Sabes cuál es el gran problema que veo en este caso, Raúl? Que de nueva cuenta es una decisión unilateral. Cuando se debería de sacar en consenso con los empresarios, en este caso con los que tienen el negocio de una u otra forma, llegar a un acuerdo y decir, lo hacemos juntos, el Estado los apoya, ustedes éntrenle, yo subsidio, etcétera, etcétera. No, se impone la regla. O lo hacen bien ustedes o se los quito y se los doy a la Marina y se los doy al Ejército. Hay que acordarse que el Tren Maya, su sustentabilidad, el presidente, para no fallar en su proyecto, acaba de emitir un decreto en el que va a cobrarle a todos los turistas que entren a México un impuesto especial que es exclusivamente para el Tren Maya, Raúl. Fíjate cómo está amarrando el proyecto. Fíjate, a ver, es que nos han dicho tantas mentiras y se han hecho tantas cosas extrañas. Se elimina, o sea, bueno, no se elimina, se transfiere ese impuesto del 2% por cada cuarto de hotel que se ocupa en este país, que antes se utilizaba para la promoción turística de los destinos, ahora se va a destinar precisamente para mantener el Tren Maya. O sea, a ver, simplemente lo que se está eliminando es esa gran promoción que se hacía en nuestro país, que alcanzó lugares importantes en el turismo internacional y que ahora, pues ya, si hay que hacer promoción, la tendrá que hacer en lo particular cada fideicomiso de cada ciudad o cada destino turístico. Es decir, se están moviendo, sí, las cosas, pero no necesariamente para un beneficio general, sino me parece que es utilizar los recursos públicos, sí, para una visión del presidente. Y que en todo caso va a beneficiar al sureste, en el mejor de los casos, ¿no? Claro, a la economía del sureste, pero no al resto del país. No está mal, pero me parece que volvemos otra vez a este asunto. Cualquier proyecto, como fue el tema del Tren Maya, que a mí en lo personal me gusta la ruta, no sé cómo vaya a quedar, no sé cómo vaya a ser, pronto lo estaremos conociendo porque dice el presidente que pronto estará ya en funcionamiento. Diciembre. Sí, pero me parece que el costo, el mantener ese subsidio para mantener un tren que sea eficiente en sus recorridos, que ese es el problema, porque hoy las 17,000 kilómetros de vías que tiene México de tren se utilizan para mover mercancía. Ferromex, Kansas City lo hacen para mover contenedores especialmente. Sí, al meter trenes de pasajeros, tienes que modificar la logística para darle preferencia a los trenes de pasajeros, entiendo. Sí, para que los traslados lo justifiquen. Una ida de Guadalajara a México en tren era casi de 12 horas. Aquí habrá que ver si el costo y el tiempo, sí, lo sigue justificando, o mejor la gente prefiere un camión que hace 5 o 6 horas o un avión que hace 55 minutos. Ya veremos, Raúl, y también no perder la proporción de las cosas, ¿eh? También lo que está aquí en la discusión es cómo es posible que un proyecto que se anunció inicialmente costaría arriba de 120,000 millones de pesos, terminó costando más de 500,000 millones de pesos. Ese es otro también otro gran aspecto que hay que ver. Nos quedan 10 meses, Víctor. Híjole. Ahí estamos. Vamos a verlo con más información y seguiremos el análisis del tema sobre la mesa. Hoy con los trenes. Gracias, Víctor.